Nació en 1998. ¿Cuánto hijo de mil p*** tiene que hacerse cargo de hambrear gurises y que no les llegue el Estado nunca? Falta en pila. Lo primero es preguntarse qué hacemos por los gurises que nacen hoy. La otra receta produce esto. ¡Qué bronca! El mensaje del consejero de primaria, Pablo Cagiani, en Twitter, generó polémica entre expertos y usuarios de la red social y puso en agenda una vez más la pregunta: ¿qué rol tiene que cumplir la educación y la presencia del Estado en barrios de contexto crítico en la prevención del crimen? A pesar de que en Uruguay casi todos los niños acceden a la educación primaria, la forma en la que transitan por la escuela varía según las posibilidades económicas de sus padres. Según el último informe del Consejo de Primaria, en las escuelas a las que asiste el 20% de la población más vulnerable, el índice de repetición alcanza el 7,6%, mientras que en el 20% de los más pudientes, la repetición afecta al 2,8% de los estudiantes. ¿Cómo puede hacer primaria para revertir esas diferencias? ¿Qué rol tiene que cumplir la escuela en la prevención de los delitos? Ahí está, bueno, el disparador. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Polémico ese tuit que pusiste después de lo que ocurrió el pasado fin de semana con el asesinato de esta trabajadora. Sí, poco feliz la redacción. En el fondo lo que está planteado es este debate de qué hace Uruguay con sus gurises, qué ha hecho y qué hace hoy. Uruguay es un país que hizo la transición demográfica, es decir, que nacen menos gurises, nos parecemos más a un país europeo que a un país latinoamericano, y efectivamente en la inversión en políticas públicas que tienen que ver con infancia tenemos un sesgo bastante pronunciado pro adulto en la inversión. Y de hecho hoy en día el 20% de los gurises que nacen en Uruguay nacen por debajo de la línea de pobreza, es decir, no es solo un problema que arrastramos desde que Terra estudió la infantilización de la pobreza, señalando que había un 40% de gurises hace 30 años, sino que es un problema que seguimos arrastrando hoy. O sea, por lo que dijiste, te arrepentís del tono, pero no de el mensaje en sí, específicamente del tuit. Me arrepiento del insulto porque yo comprometo a una institución y a un montón de colegas que justamente estamos intentando construir una sociedad que tenga mayor cohesión y intercambios sin insultos. Pablo, este tuit fue claramente por todo lo que sucedió con el Kiki, ¿no? Pero cuando escuchábamos a la madre del Kiki, ella dijo que en realidad fue un chiquilín, obviamente de clase media baja, pero que nunca le faltó comida, que nunca vivió en un contexto en donde se llovía su casa, por ejemplo. No es el caso específicamente de lo que tú decís. No, ¿Escuchaste a la mamá? He leído alguna cosa, he optado por no leer más porque me da una tristeza bastante importante, pero en líneas generales lo que hay es cómo pensamos desde el momento de la concepción o el nacimiento hasta la transición a la vida adulta, toda la política pública que tiene que ver con la vida de los gurises y con la forma en que se garantizan derechos. Un adolescente que no culmina la educación obligatoria es un adolescente al cual estamos vulnerando derechos. Un adolescente que no accede, o un niño que no accede a propuestas de educación física, a propuestas de recreación, a propuestas de cuidado, a propuestas de juego, en definitiva produce ciudadanos que son mucho menos buenos de lo que serían si accedieran a esas propuestas. Lo mismo sucede con el acceso a la salud, digamos, a la matriz de protección social. Cuando uno mira lo que acontece en las escuelas, por lo menos que nosotros tenemos claramente identificado eso, hay una trayectoria educativa que es mucho más compleja para los gurises de sectores vulnerables que los gurises de sectores medios o de los quintiles superiores. Pero que un niño sea de sector vulnerable no quiere decir que termine siendo un delincuente. No, pero si las... O quizás su aptitud, más allá de eso, no esté para el estudio completo de llegar a una universidad, por ejemplo, y vaya por otro lado. No tiene que ver con las expectativas de a dónde llega, sino tiene que ver con las posibilidades de desarrollarse en tanto sujeto. Luis Eduardo Moraz, que ha estudiado bastante el tema, decía, bueno, los delincuentes no nacen de un día para el otro, sino que se van construyendo. Y en ese se van construyendo es que nos interpela a todos, digamos. Y es parte de las cuestiones de las que nos tenemos que ocupar. Uruguay tiene un desafío importante en educación, tiene una de las mejores escuelas públicas de América Latina, según UNESCO,
pero esa escuela pública tiene gurises que egresan un 40% con dificultades en lengua y matemática. O sea que hay como mucho Sí. para pensar, porque ese 40% que tiene dificultades son los sectores más vulnerables. Entonces ahí hay que ver cómo se hace para distribuir conocimientos y garantizar aprendizaje de forma de construir más igualdad. Hay otro detalle también importante, ¿no? O sea, yo, y no por ser reiterativo en cuanto al tuit, porque no importa el contenido en sí, pero sí advertía que más allá de la autocrítica se adjudicaba responsabilidades de la realidad de hoy en día a gestiones anteriores. Y sin embargo, los resultados o la realidad no logra ser modificada. En cuanto a la autocrítica de lo que no se está consiguiendo, ¿qué es lo que se debe cambiar? ¿Qué es lo que no se está haciendo bien para poder torcer este camino? Mira, a priori hay una situación que es muy clara. En los 2000 era el 50% de los gurises por debajo de la línea de pobreza. Y había mucho guría fuera del sistema educativo, no de primaria, sino de educación media. Hoy tenemos el 20%, que es un número muy importante para Uruguay, es un lujo que no nos podemos dar, y a su vez cambiamos algunas cosas en lo que tiene que ver con el acceso a propuestas educativas. Ahora, el acceso a propuestas educativas no nos ha movido la aguja de los aprendizajes, es decir, estamos estables, y tampoco nos ha movido mucho la aguja de la culminación en la transición a la vida adulta de lo que es el ciclo básico del bachillerato. Entonces ahí es donde hay que hincar el diente, y uno de los temas de estos días, que es la repetición, tiene que ver con ese tema, con efectivamente garantizar más años de escolarización, pero además garantizando aprendizaje, porque si no es una estafa. Sí, claro, es trampa de solitario. Claro. Exacto. ¿Por qué está este cuco a la repetición? El problema de la repetición tiene que ver con el cambio en qué es lo que hace la institución educativa, digamos. La escuela tiene, así más o menos como la conocemos, 400 años, 300 años, y siempre estuvo asociado a propuestas de aula graduada en general. Los sistemas nacionales de educación consolidaron eso, es decir, que yo estoy en un año y si aprendo, paso, y si no aprendo, me quedo. Eso que es normal de primero a sexto, sería normal de 3 a 5 en inicial. En inicial tú concurrís a la institución educativa, con 3 años estás en un grupo de 3, con 4 años estás en un grupo de 4. Y es esto lo que hay que visualizar, si es el mejor mecanismo para garantizar aprendizajes, o en realidad tenemos que buscar otra forma de organizar los adultos que estamos en la institución educativa para garantizar aprendizaje. Y ahí hay algunas pistas bien interesantes de lo que ha pasado en los últimos años. Es decir, en los últimos años las escuelas se han transformado, es decir, no son solo maestros los adultos que están en las escuelas, hay profesores de educación física, hay talleristas, hay propuestas de mayor tiempo pedagógico. Y eso ha permitido que la escuela, en vez de pensar que tiene un grupo de gurises que son homogéneos y hay algunos que no entran en la norma, a pensar que la escuela tiene que garantizar una serie de saberes, y para eso tiene que mirar las características de cada niño. Y dentro de las características de cada niño están las dificultades, pero además también están los gustos. Claro, y las virtudes. Digamos, a mí, si no me gusta hacer educación física, no me gusta, eso no hay cómo disfrazarlo. Pero un niño no repite porque no le gusta hacer educación física. En la escuela no. En educación media es una de las materias que cuenta para la repetición. Puede repetir. Entonces hay que empezar a mirar propuestas que Pero el problema de la singuraricen. educación no está en si te gusta o no la educación física. El problema es cuando vos pensás propuestas que son más integrales, las evaluaciones tienen que tener el carácter más integral. Y lo otro que hay que mirar es si efectivamente plantearse que un niño haga lo mismo que ya hizo de marzo a diciembre le va a generar alguna ganancia, o en realidad lo va a estar atrasando un año en culminar el ciclo obligatorio de la educación. Y ahí es bien relevante pensar que en el caso de la escuela pública nosotros tenemos todos los maestros que están en las escuelas titulados con una carrera de grado, que es magisterio, que lleva 4 años, y que son quienes en definitiva tienen la potestad de definir cuál es la mejor propuesta para cada niño. Y lo otro que hizo Primaria el año pasado también es compilar todas las posibilidades que tenemos con respecto a las promociones. Primaria desde el año 2000,
2006-2007, que crea el programa Maestros Comunitarios, habilita la promoción en cualquier momento del año. Es decir, tanto está habilitado pensar propuestas para cada niño en particular, que un niño puede a mitad de año promover de año por la línea de aceleración escolar del PMC. Y lo otro que está habilitado son todas las experiencias que tienen que ver con cuidar los aprendizajes y la trayectoria de los gurises. Por ejemplo, hay escuelas donde los colectivos docentes se organizan de forma de que el maestro de primero pasa con el grupo a segundo. Cuando pasa con el grupo a segundo, no tiene repetición porque se lleva a los gurises que vienen con él desde primero. Claro. Capaz que la repetición se da cuando termina segundo, si es que efectivamente no alcanzó los aprendizajes que le permitan terminar de completar lo que es, digamos, el aprendizaje de la lectoescritura y la matemática. Ahora, pensar que esto es un debate donde es repetición sí o no, claro, no es muy razonable. Rozaste el tema, ¿no?, de lo que ocurrió con este recurso interpuesto en la justicia, en donde en primera instancia un fallo judicial contrario a la decisión que habían tomado unos maestros, ¿no? Y acá la primera discusión se generó en torno a la judicialización de la educación. No partimos de la base de que todos los ciudadanos tenemos derecho a recurrir a la justicia cuando creemos que algo no se ha hecho bien. Eso es efectivamente así. Cada ciudadano que sienta que se le está vulnerando algún derecho debe concurrir a la justicia. La situación en este caso fue que no se cumplieron todos los caminos que hay abiertos en la administración para plantear este tipo de reclamos. Digamos, son caminos que burocráticamente permitían llegar a una conclusión antes del comienzo caminos lectivo. Que tienen que ver con los tiempos de los niños, no pueden tener que ver con los tiempos de los adultos. Acá los padres llegaron a hablar con la inspectora de zona, pero quedaban 2 o 3 lugares más. Toda la estructura tanto de inspección, la inspectora de zona, la inspectora departamental, la inspección técnica, la inspección de privada, es una estructura que no es designada políticamente, es una estructura de maestros que estudiaron para directores, estudiaron para inspectores, concursaron para cada uno de sus cargos. Es decir, que están mirando la mejor forma de que cada niño consolide y consiga aprender lo que tiene que aprender en la escuela. En esta situación nosotros entendemos que el recurrir a la justicia complejizó una situación que es dolorosa para la familia, que tiene una serie de cuestiones que llevarlo al debate público no nos parecía lo más pertinente, y de hecho yo, después de que falló el Tribunal de Apelación, no he hablado más sobre el tema porque me parece que hay que dejar el espacio a la familia y a la niña, que es lo que nos preocupa a todos, para recomponerse para este inicio de clase. Pablo Cayani, consejero de ANEP, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. Bueno, que sea un buen año, ¿no?, para la educación, libre de conflictos en todo caso, y que transcurra por los carriles normales para beneficio de los alumnos, fundamentalmente. Tengamos buenos conflictos, porque tener conflictos es crecer. Buenos conflictos, sí, exactamente. Muchas gracias.